Minutos y 56 segundos. Yo saludo a mis millennials que ya están aquí todos ellos conectados porque es miércoles millennial y hay mucho tema. Los saludo primero: Jimena Canseco de la Ibero, Saúl Martínez de la UNAM, Teresa Peñalosa de la UAM y Mario Ibáñez de la Salle. Oigan, pues mucho tema, ¿no? Está el tema de la Guardia Nacional y de la prisión preventiva oficiosa y de la alianza que rompen el PAN y el PRD con el PRI, pero el PRI dice que, sí, que no va a romper, que, en fin, mucho tema. ¿Quién empieza? ¿Cómo están? Muy buenas noches, millennials. Ay, ¿no andan por ahí todavía? Sí, no los veo, ahora sí que, como diría el clásico de hace muchas décadas, ni los veo ni los oigo. A ver, ahí están ya. ¿Quién empieza, millennials? Saúl, arráncate. Hola millennials, ¿cómo están? Un gusto. Creo que sí, como dice Yuri, estamos en una situación de muchos temas polémicos y creo que estamos ante el debate más importante de la Suprema Corte, yo creo que en los últimos años, porque se trata de ir más allá de si una disposición es constitucional o no es constitucional, sino de la forma en la que la Suprema Corte va a interpretar el entendimiento de los derechos humanos, el cómo va a interpretar la libertad, la presunción de inocencia. Entonces yo creo que desde el lunes que iniciaron los debates se fijaron dos posturas principales entre los ministros que dicen que no van a arrancar hojas de la Constitución, que no le compete a la Constitución ir más allá de lo que la Constitución le señala, que es el Poder Legislativo el que debería en su caso eliminar la prisión preventiva. Y está el otro grupo de ministros que ve la oportunidad de ir más allá, de decir, a ver, tenemos la obligación de garantizar los derechos humanos, garantizar, proteger y reconocer en todo momento los derechos humanos. Entonces está en colisión la figura de la prisión preventiva oficiosa con todo lo demás, todo el demás catálogo de derechos que establece la Constitución. Yo creo que en el entendimiento no se trata de la eliminación de la figura de la prisión preventiva, como lo ha hecho ver el gobierno federal, que va a desestabilizar la estrategia de seguridad nacional. Creo que lo que se trata y deben de ver tanto ministros como gobierno es que se busca matizar y eliminar, sí, una de las modalidades de esta prisión preventiva, que es la oficiosa. La Constitución establece en el artículo 19, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la prisión preventiva justificada, que es la que debería de existir en su caso, que es cuando caso por caso el Ministerio Público presenta pruebas de que existe la posibilidad de que la persona que acusan o el imputado se fugue o que haga daño a la víctima. Y en estos casos el juez sí tiene que valorar si dictar la prisión preventiva. Pero en el caso de la prisión preventiva oficiosa, se trata únicamente de un encarcelamiento automático en donde si te acusan de cometer uno de los delitos establecidos en el catálogo de prisión preventiva, pues ya vas directamente a la cárcel. Los datos son fríos, son duros. El 40% o el 45% aproximadamente de las personas que se encuentran en reclusión aún no han escuchado una sentencia. Muchos inclusive han durado más en prisión preventiva oficiosa que el tiempo que hubieran durado si los hubieran condenado. Entonces yo creo que este debe de ser un cambio de paradigma, independientemente de que ya hayan fijado sus posturas los ministros. El día de mañana se va a votar. El ministro Aguilar Morales dijo que iba a replantear algunas cosas de su proyecto. Entonces esperemos que sea lo mejor por el bien de los derechos humanos, del principio de progresividad y de todas las personas. Pues yo creo que es como sumamente indispensable hablar de por qué es importante entender lo que se está discutiendo. O sea, en México, 8 de cada 10 personas que fueron privadas de la libertad entre el 2020 y 2022, estamos hablando de 2 años, hoy no cuentan con una sentencia. Y seguimos viendo un aumento descontrolado de las cifras desde que se amplió en el 2019 el catálogo de delitos, como decía Saúl. Y sobre todo lo más importante, ¿quiénes son estas personas que están siendo detenidas? Porque no perdamos de vista que nuestro sistema de justicia no nos toma a todos por igual.
Entonces, en su mayoría, quienes están siendo detenidas se encuentran personas jóvenes y personas de escasos recursos. 5 de cada 10 tienen menos de 35 años, menos 5 más, o sea, si le sumamos a eso, 6 de cada 10 de estas personas reciben menos de lo equivalente a lo que sería 2 salarios mínimos en el 2021. Y si a esta situación le sumamos que de estas personas, la mayoría tienen dependientes económicos antes de su reclusión, recrudecen las condiciones de vulnerabilidad y nos dejan en un estado donde volvemos a ver, como dice Morena, primero los pobres, pero si primero los pobres con tanta vulnerabilidad. Y también si analizamos los datos que acaban de salir, los datos de la EMPOL, si no la han visto, las invito a verla porque están súper interesantes, podemos entender por qué la prisión preventiva no solo afecta directamente a las personas que son privadas de la libertad, también tiene un impacto muy importante en las personas que las visitan llevándoles alimentos, agua, artículos básicos con los que no cuentan dentro de los centros penitenciarios y quienes principalmente son mujeres. Esto por lo general es una carga extra para las personas que tienen hijos, que tienen hijas, que son dependientes, que tienen una persona a su cargo y vemos cómo se vuelve a replicar otro tipo de desigualdad y ahora con una perspectiva de género. Entonces, creo que tener en cuenta que estamos hablando de la vida de personas que están en una situación de vulnerabilidad ya empezando, ya desde cero, es súper importante entender por qué sí es importante seguir esta discusión y por qué por qué sí nos afecta a todas, aunque no tengamos a un familiar, aunque no estemos nosotros en una situación similar, sí nos afecta a todas. Y sin duda, aumentando lo que dicen los demás millennials, creo que, como bien lo resalta Saúl, si bien la prisión preventiva es una medida cautelar a efecto tanto de cuidar la investigación, cuidar a la víctima, a los testigos, la ciudadanía, y sobre todo evitar que el imputado pueda escapar o que quede impune unos delitos, tenemos esta prisión preventiva oficiosa que, si bien lo mencionó, es una prisión automática. El propio ministro Aguilar habla de una pena anticipada, habla de que pues el bien más preciado de los hombres o los humanos en general es la libertad, la presunción de inocencia. A partir de 2011, igual quiero hacer este comentario, esta perspectiva de derechos humanos ha cambiado. El sistema penal acusatorio tiene una perspectiva, obviamente, de que pues todas las personas que se les compruebe que han cometido un delito, pues deban resarcirlo, sobre todo resarcirlo. La finalidad de este sistema no es que estés en la cárcel, únicamente resarcir el daño. Ello también implica pues, que en algunos casos los delitos conlleven pena privativa de la libertad, es decir, que estén en la cárcel cierto tiempo. Sin embargo, no es la finalidad de la política criminal que creemos a donde vamos a llegar. Resaltar también que la parte de una política criminal basada en una prisión preventiva, pues únicamente retrasa algo que va a pasar. Si las policías o el Ministerio Público no saben investigar un delito, cuando llegue el momento de enjuiciamiento, pues obviamente no va a tener los elementos suficientes para que pues, castiguen a las personas que realmente hayan cometido un delito y van a tener pues impunes, por así decirlo. Uno de los elementos que se deben considerar previo a decir que es la fuente o la base de la política criminal, es que no hemos volteado a ver a nuestros ministerios públicos, a nuestras policías, no sabemos investigar al día de hoy. Si hemos tenido investigaciones o los jueces conocen investigaciones muy pobres, por lo que también no tienen elementos para poder enjuiciar de manera adecuada a las personas que cometen delitos. Regresando, igual mencionando el artículo 19 que alude Saúl, pues bueno, sí tenemos delitos que son de trascendencia social, son delitos pues graves, por así decirlo. Si bien han sido aumentados con reformas constitucionales, sí vemos que son delitos graves. Sin embargo, como ya lo mencioné, esto únicamente retrasa que si bien el Ministerio Público no hace una buena investigación, pues que al final de cuentas los delitos queden impunes. A lo que voy es, yo creo que esto de la Suprema Corte no se va a dar en este momento. Sin embargo, hay que voltear a ver a este 2011. Tenemos jurisprudencia vinculante por parte de la Corte Interamericana. Sabemos que a través de interpretaciones particulares o personas que se puedan amparar sobre estos preceptos, pues pueden obtener este beneficio. Este beneficio, es decir, esta interpretación conforme a un tratado internacional. Reitero, me adelanto, creo que no va a suceder por el momento, pero que México al final de cuentas va a tener que asumirlo en algún momento y la prisión preventiva oficiosa va a tener que desaparecer. Obviamente hay que aceptar y hacer algunos cambios.
Sí, efectivamente, como bien mencionan, pues este debate de la prisión preventiva oficiosa pues da para mucho, ¿no? Desde analizar cómo está nuestro sistema judicial, cómo es el actuar de los MPs y todo este procedimiento que se sigue, ¿no? Entonces, como bien lo mencionaba el ministro Saldívar, se ha abusado de esta figura, ¿no? Se ha usado a diestra y siniestra y en casos en los que no debería de utilizarse, se utiliza y como bien mencionaban ustedes, hay personas que llevan más de 10 años en esta figura y no reciben todavía una sentencia, ¿no? Y al final pues ya salen libres porque dicen, pues, ¿sabes qué? Ya se comprobó que no, pero después de cuánto tiempo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, pues como diría Obrador, de los de cuello blanco, pues efectivamente no se compara el caso de un funcionario público que cuenta con millones de pesos para poder darse a la fuga a un ciudadano común y corriente que si apenas tiene para sobrevivir, no digamos vivir, sino sobrevivir, ¿no? Entonces esta figura ha sido desproporcionada, se ha aplicado a todos por igual y lo mencionaba el mismo ministro, ¿no? Hay muchas personas de bajos recursos que están ahí recluidas y que al final se comprueba que eran inocentes, ¿no? Entonces yo creo que este debate de la prisión preventiva pues sí da para analizar todo nuestro sistema judicial. Ahora pues como bien mencionaban, reformar la Constitución ellos no pueden, ¿no? No pueden decir este artículo sí, este no, eso ya le corresponde al Congreso. Lo que podrían hacer sería, pues sí, hacer un llamado fuerte al Congreso para eliminar esta figura si así lo desean, ¿no? Pero pues ellos sin aplicar, pues ellos mismos estaban diciendo, estarían invadiendo atribuciones y pues algo inconstitucional, ¿no? Pero sí es una figura que considero debe de verse en qué casos sí se aplica, porque como mencionaba, no es lo mismo que a un funcionario se le apliquen cuando cuenta con millones de pesos y familiares en el extranjero y demás cuestiones, a un ciudadano común y corriente que no puede ni siquiera o su familia no tiene para poderle llevar algo al reclusorio, ¿no? Vamos a ir a la pausa, millennials. Son las 9 de la noche con 18 minutos y 3 segundos. Regresamos con el otro tema, el tema de la Guardia Nacional y si el PRI se queda, no se queda con la alianza. En fin, ahorita regreso con ustedes. La pausa, ya vuelvo. El tema de la Guardia Nacional, el debate, la postura del PRI, digamos el inesperado, no solo apoyo, sino todavía fue más lejos el PRI y dijo que hasta 2028 se va a romper la alianza, le dijeron el PAN y el PRD al PRI, con timidez, eso sí, pero bueno, está todo como revueltito, ¿no? Sí, totalmente. Hoy amanecimos con la noticia de la suspensión temporal de la coalición Va por México por este distanciamiento del PAN y el PRD con el PRI, precisamente por esta iniciativa de, pues digamos, de que busca que siga la presencia de militares en labores de seguridad de 2024 hasta que se extienda hasta 2028. Creo que es normal que sucedan este tipo de fracturas, más si esta coalición o esta alianza está conformada por partidos con ideologías totalmente diferentes. Yo creo que la intención de fungir como oposición ante el partido del poder no es suficiente, pues deben también de entablar acuerdos en materia de seguridad y se está viendo que el PRI está tomando otro camino. En materia de la Guardia Nacional, yo sí creo que la militarización del país, como ha venido sucediendo desde varios sexenios atrás, no es la vía para resolver el problema. Datos de diferentes organizaciones no gubernamentales, de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, de Data Cívica, nos dicen que de 2007 a la fecha los homicidios dolosos aumentaron en 61%, de que los abusos por parte de militares también se han incrementado en virtud de que de 8 de cada 10 detenciones existe algún tipo de abuso. También existe abuso o algún tipo de abuso sexual contra las mujeres por parte de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Y todo esto se debe a que la formación de la milicia no se ha realizado con una perspectiva de derechos humanos. Inclusive desde hace más de 10 años la Corte Interamericana le pidió al Estado mexicano que capacitara a las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos, en materia de perspectiva de género, pero los abusos siguen y yo creo que se necesita
una mejor estrategia de seguridad que no sea únicamente la militarización. Y en cuanto a los partidos políticos de los que hablábamos, creo que se necesita una oposición más congruente, más madura y que en verdad sea un frente contra los posibles abusos que pudiera llegar a cometer un partido hegemónico. A ver, yo creo que el grito que pegaron en el cielo, tanto el PAN como el PRD, está totalmente justificado. O sea, hemos visto que históricamente la militarización no solo exacerba los problemas de inseguridad y de violencia, eh, sino que hace como constante los abusos de poder que se enfrentan como contra las Fuerzas Armadas. Y aparte, al ver que las tareas y las atribuciones, y sobre todo el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas, porque no perdamos de vista que el presupuesto es un ejercicio de suma cero. Si yo tengo 10 pesos y le doy 7 al ejército, ya solo tengo 3 para repartir. Y de nuevo esto deja en incertidumbre a muchos programas que de por sí ya se veían amenazados con la nueva política de austeridad. Y creo que nos deja como con una sensación de lo importante que es alzar la voz, pero también de analizar este problema y esta situación, sobre todo con perspectiva de género. O sea, tenemos que hablar de la relación que existe entre la militarización, la crisis de disponibilidad de armas que tenemos en el país desde hace años, y sobre todo esto relacionado con el aumento de feminicidios en el espacio público en los últimos 3 años. Las compañeras de Intersecta nos compartieron datos en sus últimos informes que hoy en México 6 de cada 10 mujeres asesinadas murieron por un arma de fuego. Hace 2 décadas eran 3 en vez de 6. Y esto no solo es frustrante, sino como que a mí me lleva una preocupación sin control de que lejos de representar una estrategia de seguridad, vemos cómo el modelo de militarización se va replicando en diferentes ámbitos. Y yo no entiendo por qué seguir insistiendo con una estrategia fallida, patriarcal, y que está completamente alejada de la sociedad. O sea, yo creo que Morena lleva teniendo una gran semana. O sea, no solo con el tema de la Guardia Nacional, sino también ahora con la división de lo que prometía hacer la oposición para el partido de gobierno. Y esta ruptura la vemos reflejada no solo dentro de la coalición de los partidos, sino también en el PRI. O sea, no solo el hecho de seguir teniendo a Alito como presidente del partido, sino también después de la cantidad de escándalos que han salido, ahora vemos las grandes diferencias que hay entre sus líderes de opinión en el Senado. Entonces, ha sido un golpe tras golpe que yo no sé en qué momento esto vamos a tener una claridad de un panorama político que nos lleve a tener un poco de esperanza en el país. Respecto a la Guardia Nacional, mencionar que tenemos una reforma legal, a la cual se hizo llegar al Congreso de la Unión. Primero conoció la Cámara de Diputados, vemos que tuvo, pues sí, un apoyo de más de 240 diputados. Vamos a ver ahora qué pasa en el Senado. Si bien podemos anticipar que quizás existan acuerdos, los cuales obviamente no los van a hacer públicos, tenemos que esta reforma legal, si nos centramos en un aspecto constitucional, igual retomando el tema de la Suprema Corte, vamos a ver que va a ser endeble y posiblemente se tire desde el aspecto de medios constitucionales. Vemos que en efecto quieren pasar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, cuando constitucionalmente se ha pensado como una policía de carácter civil. Evidentemente la Secretaría de Defensa Nacional no maneja policías civiles y consecuencia pues posiblemente esto aún y cuando pase en las cámaras pues vaya a ser tirado a través de estos medios constitucionales. Igual reiterar, considero que el tema de la corrupción o que se corrompan las instituciones pues no depende de la institución que la organice, sino que es un problema de fondo del cual creo que coincidimos que es un problema que tenemos tiempo con él y que no lo hemos tratado como deberíamos. Creo que no nos hemos enfocado realmente en hacer las cosas como se supone que las tiene que hacer. No podemos decir o tener una bandera de cero corrupción cuando no hacemos o no tendemos a atacarla de golpe. Y bueno, el tema de Alito, pues bueno, creo que es un tema de cabildeo. Lamentablemente también este dirigente tiene pues cosas las cuales seguramente no le favorecen ni tanto desde el aspecto político, tanto como el aspecto personal, por lo que pues obviamente este posicionamiento, como ya me mencionó, también se debe pues, a la contradicción de ideologías que tienen los propios partidos, pero bueno, creo que también están influyendo cuestiones que atienden propiamente al dirigente nacional. Y bueno, lo importante, lo relevante es que bueno, tenemos una
elección presidencial en 2 años, menos de 2 años, los cuales pues, quizás esto sea elemental para definir cómo se van a organizar las estructuras políticas para ese entonces. Y bueno, quizás, o incluso podemos definir de forma preliminar o adelantada pues, cómo serían los resultados. Sí, efectivamente, bueno, como ya mencionaron y retomando un poco esta cuestión de la Guardia Nacional, pues ya se había hablado, ¿no? Sobre la aprobación en la Cámara de Diputados, se turna al Senado, y pues ahorita me estaban comentando que en el Senado se aprueba y que pasa a comisiones, ¿no? Entonces habría que ver qué sucede posteriormente, y efectivamente, como bien lo menciona Mariano, pues tiene que ver, hay una cuestión también de cabildeo, ¿no? No es, creo, coincidencia que pase ahorita y que Alito mencione que pues ellos van conforme a sus principios, ¿no? Y ahora hay que tomar en cuenta también que si esta alianza sigue así suspendida, dicen ellos temporalmente, no de manera definitiva, hay que ver qué va a pasar en 2023, ¿no? Porque se vienen 2 elecciones de 2 gubernaturas, y si ahorita ya hay una suspensión temporal, ¿qué va a pasar durante las elecciones, ¿no? En el Estado de México, por ejemplo, no hay todavía definido un candidato único. Es más, en el caso del PRI todavía no se sabe siquiera quién podría ser su candidato porque no lo tienen definido. Y creo que esto también viene derivado de la dirigencia, ¿no? Del presidente del PRI, que más allá de ayudar a su partido, pareciera que quisiera ya él tener su propio partido y dejar lo que hay, ¿no? Incluso hay inconformidad por parte de senadores del PRI que ya llevan años en este organismo, y pues creo que si quieren realmente ganar en 2023, si quieren seguir consolidándose como tal, como oposición, primero tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Dejar de lado el interés personal de algunos dirigentes y centrarse en la oposición para poder vencer en 2023, ¿no? Ahorita parece todo lo contrario, se presenta esta iniciativa que aprueba o que pretende que se apruebe otros 4 años más la militarización, y entonces entramos en, bueno, hace algunos días el mismo PRI decía que pues eso no lo iban a aprobar, ¿no? Y que la declaratoria y demás. Y entonces ahorita se contradicen presentando esta iniciativa, pues sí podría corresponder, como lo dice Mariano, pues a fines ya de cabildeo y de intereses personales de Alito, ¿no? Y en cuanto a la Guardia, pues hay que ver qué pasa ya en las comisiones del Senado, porque pues si ya están cabildeando, probablemente tenga la mayoría. Bueno, pues ahí está el tema y seguramente vamos a seguir escuchando a lo largo de esta semana y de la próxima posiciones al respecto. Gracias, millennials. Los veo por acá el próximo miércoles.